Bueno, primero que nada, la alegría de ver esta sala llena de gente, lo que significa que esta propuesta del Rotary que Julio Coppola definió tan bien, no solo es un acierto, sino que está llenando una necesidad. Y qué mejor que el Rotary, que por más que dice ser rueda, en realidad es un engranaje que empuja y arrastra para que tome la fuerza de este tema que un poco Daniel con su claridad lo dijo al comienzo. Hoy me hubiera gustado tener el cargo que en Naciones Unidas existe, que se llama el de relator. El relator es algo así como el que toma las ponencias, las resume y las expresa, porque si ustedes no lo han hecho, yo los invito al desafío de ver en la página web lo que son las ponencias que se han presentado a lo largo de estos 6 meses. Sin duda hay mucho de lo dicho allí por mucha gente que no solo son referentes hoy, van a ser referentes recordados siempre, que han dicho enormes verdades, que pasaron el diagnóstico para hablar con valentía de lo que es una realidad a superar desde la esperanza de la superación posible. Porque no son diagnósticos de autopsias, son diagnósticos propositivos, donde muestran el mal para tratar de recuperar esa salud de ese tejido sano, que cuando se trata de un entramado social afectado, inevitablemente termina con extirpar lo negativo a costa de llevarse trozos del tejido sano que lo rodea. Esa operación quirúrgica social no existe, no hay microcirugía en lo social. Siempre hay un arrastre que tiene consecuencias peligrosas, delicadas. Claro, una sociedad que al jornalero le cobra un impuesto a la renta porque lo considera rentista, y una sociedad donde una embarazada de 12 años, como bien nombraba recién Álvaro con la claridad que lo caracteriza en ese video impactante que habría que verlo permanentemente, considera que estar embarazada a los 12 años, sus mayores consideran que es una solución de ingresos económicos, donde el asistencialismo no es a punto de partida para nivelar las desigualdades que la vida a veces, muchas veces, impone a quienes tienen que comenzar a transitar la vida o están en una etapa final donde ya no es suficiente para bastarse a sí mismos. Ese asistencialismo sí lo queremos. Lo que no queremos es el asistencialismo para un 25% de los muchachos que en 4 generaciones de 50.000 nacimientos por año, un 25%, dice la estadística oficial, no estudian, no trabajan, no quieren estudiar, no quieren trabajar, en una asintonía total con el compromiso y una desmotivación con la vida. Y resulta que uno de los remedios para este tema es facilitar el consumo de una sustancia que tiene como principal razón de ser el drama de la amotivación, como si estuviéramos cerca de una sociedad hipermotivada. Entonces, a mí me tocó el tema, y es muy difícil, créanme, hablar en este entorno, por eso decía que lo de relator me hubiera sido bárbaro, porque yo hubiera bajado de internet los discursos de cada uno y hubiera hecho algo que les hubiera encantado a todos, pero tengo el desafío de decir una vez más algo en este escenario. Y el título tiene que ver con libertad y responsabilidad, o libertad, responsabilidad, el equilibrio necesario. Porque está claro que sin un equilibrio entre la libertad y la responsabilidad es imposible ensayar ninguna salida. Se dijeron cosas importantísimas que me hicieron acordar una frase de Sabater que en su momento causó estragos. Recuerdo cuando Sabater dijo: estoy sublevado porque no todas las ideas son respetables. Deben ser respetables las ideas, las personas que expresan ideas. Pero el día que terminamos por creer que la idea puede ser respetada por el simple hecho que es la emisión del pensamiento, entramos en problemas. Porque entonces entramos en una anomia ética respecto al bien y el mal, que tenemos, como se ha dicho en una conferencia que está también en video y tienen que verla, tiene casi características matemáticas de verificación.
el concepto de lo moral, el concepto de lo ético, la diferenciación entre lo que está bien y lo que está mal como moral, y el ethos de la ética, que es la conducta aplicada en función de esos valores, no puede ser escondido tras un falso concepto de laicidad. Lo laico no es prescindencia de lo que está bien y de los valores. Una cosa es adoctrinar en una fe y otra cosa es, a precio de neutralidad, dejar que todo valga igual, opine lo que se opine, venga de donde venga. Los frutos no son consecuencia de autogeneración, son frutos de árboles de los cuales penden. Y ese árbol tiene raíces frágiles. Y como dice una canción de moda, árbol sin raíces suficientes, cualquier viento lo tira al piso. Yo creo con convicción que en este tema de la libertad inexorable tenemos que tener una responsabilidad absolutamente imprescindible. Sin libertad no hay vida posible, porque simplemente hay sometimiento. Y la responsabilidad, que tiene factores de razón y factores de obligación y de deber, es algo que se cultiva y se aprende. Y tiene mérito cuando hay libertad, porque si no la responsabilidad es mera obligación sometida a la tiranía de turno, de cualquier naturaleza que ésta fuere. Si la razón es un código desde la razonabilidad para entendernos, para yo esperar conductas de otros, como bien decía Pilosof en una de su presentación, que también recomiendo, como la de Auchaín, como la de Guzmán, entre otros referentes del pensamiento uruguayo. Si tenemos que hasta el saludar es en un instituto en retroceso. Entonces, cuando sentimos que la responsabilidad de convivir, también dicho, donde tenemos que convivir no solo en un tiempo que es de cada uno e intransferible, como bien se dijo aquí en su momento, sino que además tenemos un espacio que también es imposible transferir. Yo puedo dejar mi lugar para que otro lo ocupe, pero yo paso a ocupar otro lugar, porque la materia sigue, en lo humano sigue siendo impenetrable. Y para eso es necesario que cada uno sepa su rol, y si no lo sabe, que lo construya, y si no lo construye, que lo busque, porque tiene un rol imprescindible cada uno de nosotros para solventar la razonabilidad de la convivencia. El sistema educativo ha dejado de educar para la razón, ha dejado de educar para la vida, y cuando un sistema educativo deja de educar para la vida, nos puede producir tecnocracia, que no está mal, pero nos deja sin epistemología, nos deja sin filosofía previa. Yo suelo decir, cuando nació el positivismo, vino la revolución industrial, y la revolución industrial era explicada por un positivismo. Hoy, la ciencia y la técnica avanzan a velocidades tremendas, y nos hemos quedado sin filosofía que la explique. A mí me tocó presidir la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Y un día me encontré que en la agenda parlamentaria teníamos, y escuchen bien, el aborto, la disponibilidad final de los embriones humanos, la fecundación asistida, la eutanasia, la clonación, la eugenesia, y era un índice como quien fuera a tratar una ley tributaria. Ante ese desconcierto, con el riesgo que significa siempre legislar, y hoy, con la preocupación que me genera que el Poder Ejecutivo adelante que jamás vetará, porque el veto es un instrumento constitucional para requerir que una ley aprobada con mayorías mínimas requiera mayorías máximas para mayor tranquilidad de todos. Y cuando me encuentro con ese escenario, como el agua tibia, como digo siempre, ya está inventada, recurrí a la UNESCO, a las Naciones Unidas y a la Unión Europea y presenté un proyecto de ley proponiendo crear la Comisión Nacional de Bioética. El Uruguay no tiene una Comisión Nacional de Bioética. Entonces, debatimos sin insumos, son debates panfletarios, de argumentos googleados sobre la hora, bajados de internet, donde cada cual subraya frases célebres
y la cita a los Chávez como si hubiera leído todo el libro. Este es el momento en que tenemos que hacer el aporte para la reflexión. Eduquemos para la razón. Somos 50.000 uruguayos, 47.000 naciendo por año. Hoy, este informe sobre la cantidad de nacimientos de niños prematuros es un desafío para esta sociedad. Es un desafío en el que yo no advierto ni quiero atribuir, porque no es mi estilo, ningún tipo de mala voluntad ni mala fe. Porque nadie en su periodo de gobierno quiere hacer las cosas mal. Todos trabajamos para quedar en la historia como quienes produjimos algo que le hizo bien a todos. Por lo tanto, atribuir intenciones, atribuir y adjetivar sobre condicionamientos morales predispuestos, nos deja enredado en esa pequeña cosa de la intención adivinada y de la defensa desmelenada. Yo creo que estamos en condiciones, si Uruguay no lo está, no sé quién puede estar en el mundo, para encarar una política educativa que nos eduque para la administración del conflicto, que nos eduque para la administración de la diferencia, que nos eduque desde los más chiquitos, para que cuando le van a sacar algo a otro que tienen al lado, alguien le explique que hay que saber pedir, que hay que saber dar y que hay que saber tomar cuando llega el tiempo. Si todos tenemos derecho a exigir y nadie tiene la obligación de dar, se trata de una sociedad demandante por definición, absolutamente insatisfecha. Y si la discusión humana, como digo siempre, comienza con la agresividad, con el enojo, en lugar de ser un enojo consecuencial de la falta de acuerdo, el uruguayo se ha acostumbrado, por copia refleja de lo que bien llamaba el doctor Guzmán, esa deconstrucción cultural a que nos han sometido imperceptible o perceptiblemente, de pronto el enojo comienza a ser el instrumento principal. Y yo comienzo a discutir lo que siento que es mío y se me debe, enojado. No el enojo consecuencial a la frustración de mi propósito, el enojo como instrumento de presión, porque no estamos siendo educados para la administración de la diferencia. Cuando hicimos la ley de violencia doméstica a un grupo de gente, el diagnóstico fue mucho más que un diagnóstico, fue una biopsia social. Y la violencia era el código del relacionamiento. El embarazo adolescente, la determinación de la autonomía de una niña para transformarse en mujer y salir de un escenario terrible de convivencia. No son temas sencillos. El tema no es la cultura, el tema es la contracultura. El tema no es el propósito, el problema es la resistencia. Para todo eso, el Uruguay está en condiciones de educar. Y seguramente las conclusiones que saldrán de esta formidable Rotary, que tiene raíces universales, pero que tiene fuertes ramificaciones nacionales, muy fuertes, van a ser reacciones propositivas. Quien espere del Rotary o de nosotros, y yo no soy rotario, pero espiritualmente lo soy, quien espere que organizaciones de esta naturaleza, prestigio y permanencia, solo van a sacar como conclusión diagnósticos derrotistas, expectativas frustrantes de brazos cruzados para ver cómo se deconstruye nuestra sociedad, esperan mal, esperan equivocados y van a ser defraudados en su error. Sin duda Rotary tiene mucho para dar. Desde la micro de la propuesta de Filosof, cuando nos dice, ¿por qué no proponer que la gente se salude? Este tema del ascensor, que él menciona y que va mucho más allá. Si el desarrollo humano, y el desarrollo no es humano y sustentable, y el desarrollo va a ser el precio de vivir en un edificio de 15 pisos, donde la gente no tiene nombre, es el del cuarto H o del sexto B. Y un día alguien le dice se murió el del primero J, y en realidad la gente transcurre en ese anonimato de un ascensor compartido, que es una caja en donde no hay forma de no ver ni de mirarse. Y sin embargo, ni nos vemos ni nos miramos. Ese no es el desarrollo que queremos.
porque no es humano ni es sustentable. No nos lleva a mejorar la condición humana, esa condición humana que los uruguayos siempre tuvimos y aún tenemos. Todavía estamos a tiempo, porque lo que tenemos son focos de contracultura. Lo vimos en el video inicial. Hay una enorme cantidad de muchachos que están luchando por ser mejores. Hay un montón de gente. El problema es que esa gente actúa casi con vergüenza, porque no puede ser capaz de hablar de su éxito ni de su esfuerzo. Y ese es el grave problema. Siempre pasó. Siempre estuvo la gente que se quedaba en su casa estudiando, preparando un examen, mientras el resto de la barra se iba a un baile. Siempre pasó. Siempre pasó. Pero lo que nunca pasó es que el resto de la barra que se iba a un baile se riera del que hacía el sacrificio por el esfuerzo. Al contrario, había una valoración del esfuerzo, una valoración del trabajo. No solo por el esfuerzo y el trabajo en sí, sino porque en el fondo había un instinto de conservación que aún vive, porque es muy cómodo decir las cosas que se dicen en una combia villera. Pero todos vivimos con comodidad porque sabemos que si ni Dios permita a uno de nosotros nos da un infarto, hay alguien de guardia, no importa la hora que sea, esperando para atendernos. Es muy fácil ser distendido en la obligación social. Si sabemos que hay un bombero de guardia, un policía más o menos eficiente o alguien que aguarda para dar una mano. Uruguay sigue siendo solidario. Lo que pasa es que el ruido de los menos que hacen mal es más fuerte que el murmullo de los buenos que hacen el bien. En definitiva, este tema del bien y de lo mal, de lo bueno y de lo malo, yo sé que tiene atrapado dentro de sí enormes riesgos filosóficos, políticos. A mí no me gusta la construcción de hombres en política. No me gusta la construcción del hombre nuevo. Cada vez que nos hablaron de eso, nacieron dictaduras y salió la pérdida total del concepto de lo humano. Ninguno de nosotros, ningún uruguayo, ningún ciudadano del mundo necesita que ningún poder político nos diga cómo ser felices ni nos haga una construcción de un hombre nuevo. Lo que tenemos derecho a exigir es que se creen las condiciones para buscar nuestro propio camino de la felicidad, siendo ayudados a punto de partida si no estamos en condiciones de competir, o recogidos con cariño si al resto de nuestras vidas, si al final de nuestras vidas no tenemos quien acune nuestro tramo final. Pero en el medio, solo esfuerzo, responsabilidad, eso del enamoramiento de los estudiantes. ¿Qué es esto? Si yo hubiera esperado, si en mi casa mis padres, Tito y Chiquita, hubieran esperado que yo me enamorara de ir a la escuela, estaría todavía por entrar a primero. Había que ir. ¿Cómo es eso de que yo puedo desertar de la educación porque no me gusta, porque no me atrae? Entonces no estudio, no trabajo, pero por Dios, tampoco quiero ni estudiar ni trabajar. Aquel camino de bifurcación, donde si no estudias, anda a trabajar. Que no quiero, no es un tema de querer. Claro, el tema cambió. A un adolescente de hace años se le decía, esta es mi casa y vos hacés lo que yo digo, y uno sabía que el destierro era imposible. Hoy si un padre comete ese grave error, ese hijo se le va con otro marginal para establecer la resistencia en otro escenario. Yo le digo muchas veces a la charla con los padres y con los jóvenes, que por otros temas me acerco mucho, felizmente, que los códigos bajo los cuales nosotros nos criamos para transmitir conceptos no son los códigos de hoy. Cuidado. Por un lado tenemos que enamorar el acercamiento desde el llamado a la responsabilidad. Tenemos que aprender a compartir espacios públicos. Tenemos que aprender a saltar por el costado de quien cree que la calle es su dormitorio, su baño y su lugar de vivir. Y a eso una sociedad no se puede resignar. Yo creo que en definitiva el deber de todos nosotros, ese deber que no tiene que ser ni heroico ni grandilocuente, el deber del propósito de hacer la parte que nos toca, grande o chica,
porque si todos hacemos lo que debemos, por chiquito que sea, y aunque no sea todo el tiempo, las cosas serán mejores. El Rotary nos ha desafiado una vez más a la reflexión profunda, pero nos ha desafiado a la mención de la reflexión como motor para la acción. En ese propósito de la acción es que saludo la iniciativa y decir lo que debo decir, mi reconocimiento. Yo cuando miraba el programa y decía, Alberto, qué suerte que tenés. Mirá al lado de qué gente vas a estar hablando. Y lo digo de corazón. El Uruguay, la vida me ha regalado escenarios que nunca pensé tener. Desde un podio en Naciones Unidas a la sede central de la OEA en Washington. Nunca pensé hablar de un podio de ese tipo. Pero nunca sentí más emoción que cuando hablo en el Uruguay respecto de las cosas de los uruguayos entre uruguayos. El propósito es simple, aunque la tarea no es fácil. Se trata de que, en definitiva, cada uruguayo vea en otro lo mejor que puede encontrar como humano en el camino. Para eso necesitamos tener determinación, necesitamos tener firmeza, no podemos ser concesivos, tenemos que ayudar al que lo merece y tenemos que dejar de creer que el que trabaja es un rentista o que un jubilado tiene que ser cargado con un aporte más allá de lo que haya aportado, ya topeado a lo largo de su vida. Tenemos que terminar con los mayores, aislados del diálogo intergeneracional, porque ellos tienen una verdad que a veces es molesta porque tienen el tiempo de ver vivencias que están descarrilando un modo de convivencia. Y como molestan, se marginan, se dopan o se sacan del lugar del escenario. Los hijos de la llave o del freezer o del microondas, la gente que vive a tal velocidad detrás de cosas más urgentes que importantes, a veces tiene por el camino muchachos desesperados porque les digan cuáles son los límites. No para no transgredirlos, porque el ejercicio de la libertad implica el riesgo de la transgresión. El problema es que uno solo puede transgredir voluntariamente como una acción de riesgo, voluntario, en la medida que tiene la información y sabe en qué consiste el riesgo. Si yo no conozco los límites, es muy difícil saber dónde está el punto de detener la transgresión. El mensaje, en definitiva, es libertad, responsabilidad, razón, como código para la interrelación personal profunda. Educación para la vida, educación para el conflicto. Yo tengo la expectativa de que un muchacho salga de la escuela fallando en la tabla del 7, pero quisiera que no saliera fallando en cómo resolver la discusión con otro. Si la violencia es el modo del diálogo, el diálogo se transforma en imposible. Por eso quiero terminar diciendo que va a haber una etapa de proposiciones, que seguramente el talento de la gente del Rotary podrá ir resumiendo, enriqueciendo, descartando y desechando, pero también promoviendo. Para esa etapa también sé que todos nosotros estamos disponibles. No porque creamos que tenemos la verdad, sino porque creemos tener una parte de la verdad que sentimos la responsabilidad de no dejar de decir. Muchas gracias.